Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan y nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rodolfo y Laura en ese segmento maravilloso de todo lo que es familia y matrimonios, pero con una plenitud de acuerdo a lo que Dios nos da, lo que el Padre pone en cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias Jorge por la confianza depositada en nosotros para seguir compartiendo breves consejos sobre y acerca de la palabra de Dios. Bueno, iniciemos con el tema. Claro, muy buenos días a todos ustedes, ¿cómo están? Es una alegría para nosotros, una emoción nos da el estar aquí frente a ustedes, el compartir un mucho de la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros, unos consejos prácticos para vivirlos en familia y efectivamente llegar a la plenitud a la que hemos sido todos llamados en Cristo. Yo creo que ese es nuestro anhelo, eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, pues sí, estamos muy contentos de estar aquí con el tema de hoy y bueno, yo diría en vez de un mucho, un poquito de lo que de Dios es mucho lo que él tiene y es inagotable y pues realmente nosotros sería un poquitito de lo que gracias a Él nos va hablando, nos va ministrando y vamos viendo su mano día a día, en cosas, en el día a día, ¿verdad? Que a veces que quisiéramos vivir así grandes milagros y demás, pero es en todo todas estas pequeñas cosas que nos acompañan en el día a día, siempre sabemos que Él está presente en la vida de cada uno de nosotros, en la de ustedes y en la de nosotros. Que todo lo que veamos, todo lo que vivamos, todo lo que hagamos, sea sea siempre con esta óptica y con esta meta de saber que Él está en nosotros y que Él es el que nos sostiene. Claro, y como agradeciendo a la radio online Busco en Ti, porque el lugar donde estás no es No el es el final. final. Y bueno, busco en ti, ¿verdad? Siempre tenemos que estar buscando en el Padre la guía, la enseñanza, el consejo, la sabiduría, el por dónde caminar. Y bueno, le hemos titulado a esta plática Una buena ocupación. Está basado en consejos, en lo que les dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Estamos tratando de ver la vida de Timoteo aquí, cómo es edificada por Pablo. En el video anterior platicamos algo acerca de ello, pero hoy vamos a ver un un versículo base, de donde vamos a extraer la idea del mensaje del día de hoy. Este está en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Yo creo que este versículo que acabamos de leer, pues refleja una preocupación genuina de Pablo, consciente del trabajo que le espera al joven, porque es joven, al joven Timoteo como pastor de una iglesia. Le escribe dándole una serie de consejos para que desarrolle la vocación a la que ha sido llamado. ¿Sí? Es tanta su preocupación, una preocupación genuina del apóstol Pablo para que Timoteo se desenvuelva, diríamos hoy en día, tenga los tips, cómo actuar ante ciertas situaciones, cómo mediar ciertos conflictos, cómo enfrentar, ¿verdad? Lo que el ministerio a que ha sido llamado.
Y entonces le da este consejo, ¿no? Le da este consejo, dice, en lo que voy, no va a estar Pablo ahí, dice, pero en lo que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 actividades en las que deberá de ocuparse para desarrollar su vida ministerial. Leer, exhortar y enseñar. Mismas actividades que todo discípulo de Jesucristo debemos de desarrollar durante toda nuestra vida en esta tierra. Se lo está diciendo a Timoteo, pero como la palabra es personal, yo lo retomo para mi vida, para la vida de mi esposa, y lo ponemos aquí, ¿verdad? Para que ustedes también lo retomen, vean la importancia de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza como padres de familia, ¿verdad? Como responsables de las generaciones que nos van a seguir, que vienen detrás de nosotros empujando, ¿verdad? Para asegurar el desarrollo, el crecimiento espiritual de aquellos a quienes amamos y de quienes nos rodeamos, de toda persona, pero en el hogar, en la familia, ver que la lectura es algo fundamental en nuestras vidas, ¿sí? Nos dice que la lectura es el proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito. Leer alude al proceso de percibir y emprender y comprender la escritura, ya sea mediante la vista, la escucha o el tacto. Y mire, este proceso de la lectura es sumamente importante para nosotros. Está en la palabra de Dios y ahorita vamos a citar unos versículos. Pero independientemente de ello, si podemos nosotros analizar un poco acerca de los beneficios de la lectura en sí, vamos a encontrar que trae muchos beneficios. Por ejemplo, el primero de ellos es mejorar nuestro lenguaje, ¿sí? Uno segundo es practicar la concentración, porque necesitamos concentrarnos a la hora de enfrentarnos con un texto, ¿verdad? Enriquece nuestro vocabulario. Un consejo que nos dieron y que nosotros tomamos y que se los compartimos también a ustedes, es de que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos cerca de nosotros un diccionario, porque hay palabras que a lo mejor no logramos entender del todo su definición, pero buscando en el diccionario vamos a aumentar y a comprender nuestro vocabulario. Fomenta la imaginación. ¿Quién nos ha enfrentado cada uno de nosotros cuando lee la palabra de Dios, la parábola del buen samaritano, por poner un ejemplo? Pues en su mente se está imaginando cómo sucedieron los sucesos históricos que ahí nos señalan, las cuestiones, ¿no? Entonces, nuestra imaginación despierta, desarrolla la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es un constante memorizar y queda grabado aquí en nuestra mente. Yo siempre digo que nosotros somos más que una computadora porque lo somos, pero dependemos mucho de la información que nosotros ingresamos a nuestra mente, a nuestro cerebro y obviamente cuando se conecta con el corazón, pues hace un boom, pero desarrolla la memoria la simple lectura, facilita la comunicación, mejora la ortografía, que muchos de nosotros lo necesitamos. Y bueno, ha llegado a una conclusión todos estos estudios acerca de los beneficios de la lectura, que dice que entre más leemos, mayor es la actividad racional en nuestro cerebro. Mientras más leemos, mayor es la actividad neuronal en el cerebro. Entonces, pues la lectura es, vamos a llamarlo así, la sala de ejercicios, lo que sería para nuestro cuerpo, para nuestra mente, desarrolla nuestras neuronas de lo que está conformado nuestra mente
y ya viéndolo así, trae muchísimos, pero muchísimos beneficios. Ahora, sí. Y pues bueno, bien lo dices, estos beneficios que proporciona leer. Estábamos hablando de la lectura, un libro de escuela, en fin, toda la información, porque también hay que checar qué libros leemos. Bueno, ese ya es otro tema. Pero bueno, los beneficios de leer. Entonces, ya nos comentabas los beneficios de leer. Imagínense los beneficios de leer la palabra de Dios, lo que salió de la boca de nuestro Padre Celestial. Con la palabra de Él, del Padre, se creó todo lo que vemos, todo lo que existe. Entonces, es una maravilla cómo le hace bien a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestra mente. La palabra nos purifica. Y tenemos muchos beneficios. De hecho, hay estudios científicos. En Primera de Josué 1:8, ¿qué nos dice? Dice así, 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uno de los beneficios que nos dice la palabra de Dios es que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, ¿sí? Haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Sin importar las circunstancias, nosotros vamos a tener paz, vamos a ser prósperos, lo vemos no entendiendo la prosperidad del mundo, de bienes materiales y demás, que esa es la añadidura, que no está peleado con el Señor. Claro que somos hijos y quiere que seamos prosperados en todo, porque el de Él es todo. Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, la historia de José el soñador, él estando en una prisión, siendo vendido por los hermanos, estando en una casa de administrador, ¿verdad? Lo agarraron como esclavo, ya le pongo ahorita un nombre muy bonito, administrador, pero realmente lo compraron como esclavo y lo pusieron a administrar ahí, pero él era esclavo, tenía esa categoría de esclavo. Pero él era prosperado por Dios, es algo impactante, lo dice la palabra. Todo lo que hacía, prosperaba. ¿Por qué? Porque su alma era la que estaba prosperada en Dios. Él meditaba, él me imagino que estaba en todo momento conectado a la presencia, orando, dando gracias, en fin. Y después, estando en la cárcel, ¿cuántos años estuvo ahí? También fue prosperado. Dice que todo, Dios lo prosperaba en todo. Entonces, esa prosperidad que Dios nos da cuando nosotros estamos con la palabra. Nosotros todos vivimos situaciones o circunstancias que no nos gustan, porque no nos gustan. No es negarlo, no es decir, ponerle florecitas, ay, no, todo es muy bonito, circunstancias muy buenas. No, no, realmente no es así. Pero vamos a ser prosperados cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros meditamos la palabra. ¿Por qué? Es algo tremendo. Tenemos varios ejemplos, varios testimonios de lo que hace la palabra en nuestra vida. Bueno, pero aquí vemos claramente que le dice, serás prosperado y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Por qué? Porque la palabra nos aconseja, no sabemos qué hacer o a veces estamos muy confundidos y nos va a dar paz. Nos va a dar una respuesta a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de estar meditando. La palabra también nos proporciona paz. Bueno, aquí es lo que estamos comentando. Nos aumenta la fe. Cuando vemos lo que vivió José el soñador, vendido por los hermanos, de esclavo, después en prisión, pero esto quiere decir que siempre hay una esperanza cuando nosotros leemos la palabra, siempre hay esperanza.
te anima a seguir adelante, ¿sí? Disipa las tinieblas que quieren siempre apagarnos, que quieren siempre oprimirnos, disipa esas tinieblas. ¿Querías comentar algo? Sí, yo creo que esta parte de la lectura es tan imprescindible para nosotros. Y la primera parte fue los beneficios de la lectura en general, pero ahorita ya estás comentando acerca de los beneficios ya personales, lo que nos regala Dios a través de su palabra, ¿no? Tantos ejemplos, tantas historias tan maravillosas y cómo Dios fue trabajando con ellos, ¿verdad? Pues seguramente esta lectura de la palabra se encontraba presente en la familia de José, como lo acabas de decir, y lo vemos a lo largo de toda la palabra. Por ejemplo, en el libro de Esdras, en el capítulo 8, versículo 8, la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente, decía, leían del libro de la ley de Dios. ¿Qué leían? El libro de la ley de Dios. Y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. ¿Sí? Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Todo padre de familia debemos ocuparnos de la lectura de la palabra de Dios. No existe otra manera de acercar la verdad a los nuestros sino a través de la lectura. Y qué importante es que tengamos nosotros nuestra lectura, ¿sí? Regularmente cuando uno está solo, lee la palabra de Dios, medita, pero todo está aquí en la mente. Como un consejo que nos han dado y se los transmitimos también, es bueno también leer la palabra de Dios en familia. Es bueno leer la palabra de Dios en voz alta, que alguien se ocupe de leer la palabra. ¿Por qué? Porque así nos escuchamos más y así nos escuchan también. Y como dice aquí, y explicaban con claridad el significado de lo que se leía, ¿sí? Y así nos ayudamos unos a otros a comprender cada pasaje de la palabra de Dios. En el mismo libro de Josué, capítulo 8, verso 35, nos dice lo siguiente: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese. Que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Aquí nos va dando todavía con más especificación para qué es la lectura, o más bien, para quién es la lectura. Josué la leyó, ¿sí? Aquí delante de toda la congregación de Israel, y dice que de las mujeres, de los niños y de los extranjeros, ¿sí? Si hay una visita en tu casa y si es el tiempo de lectura, yo te animo a que la leamos. Leamos la palabra, no importa en donde estemos, tenemos que estar alimentando el corazón de los nuestros con la palabra de Dios. A todo el mundo se le debe leer las buenas nuevas que contiene la palabra de Dios, sin excepción, porque sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así nos lo dice Romanos 10:17. Y bueno, en Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo les quiero platicar un testimonio para que aumente la fe. Mi mamá hace cuántos años estuvo muy malita. Mi mamá ya es una persona muy adulta, tiene 92 años, pero yo creo que cuando tenía que unos 82, Más o menos. unos 82 años, ella enfermó muy fuerte
De hecho, ya no comía, ya era como, se empezó a consumir, ya no comía, ya no se levantaba y ya de repente estaba como pollito, ¿verdad? Nada más en la cama. De hecho, la cargaba a mi esposo para llevarla al baño o mi hermano, quien estuviera ahí, ya alimento ya no recibía. Y un día empezó ella ya muy mal, como a convulsionar. Ya estaba, bueno, tenía un poquito, perdón que me refiero, pero creo que tenía unos 85 años, 86 años. Y empezó como, pues ya pensamos que ya se iba, la tenía yo en mis brazos y mamá, y empezó muy mal como a convulsionar, si se le puede decir así médicamente, pero no, no era convulsionar. Yo creo que ya como que su espíritu estaba se quería ir con el padre, no sé, algo así yo pienso, ¿verdad? Eso me lo imagino yo. Yo la tuve ahí, ya no podía como que respirar, ya estaba muy, muy mal, porque ya llevaba bastante tiempo así, que ya no comía, ya no recibía el alimento y ya nada más estaba acostadita. Yo le decía como un pollito, ya nada más estaba. Bueno, estaba nada más mi hermano y yo en la casa y le decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿La llevamos al médico o la dejamos aquí y empezamos a orar por ella? Y entonces mi hermano dice, no, vamos a dejarla aquí en la casa y vamos a orar por ella. Ya la habíamos bajado, la cargó mi hermano para llevarla al médico, pero dijo, no, vamos a dejarla aquí ahorita y hay que esperar a que venga Rodolfo y ya, ya igual y la llevamos. Entonces, cuando llega mi esposo, mi hermano le dice, ¿sabes qué? Léele la palabra, ponte a leer. Dios me dijo que si tú le lees la palabra, ponte a leer la palabra. Nada más, hay que leerle la palabra. Pero bueno, yo estaba muy nerviosa, mi hermano igual, Rodolfo llega y bueno, la sentamos ahí en el sillón y se puso a leerle la palabra. Empezaste con el libro, no sé si fue de Mateo, Bueno, de Juan, ajá, y a leerle la palabra en voz alta, en voz alta. Y fue algo maravilloso ver cómo ella con la palabra volvía en sí. Así empezó a respirar mejor, se estabilizó completamente. Fue un milagro precioso. Vimos lo que dice aquí, que la palabra es eficaz para lo que Dios la manda, para restablecernos, para levantarnos, consolarnos, animarnos, vivificarnos, porque claramente, como lo dice aquí en Hebreos 4:12, es viva. La palabra está viva, es eficaz. Y podemos así decir otros más, pues testimonios que tenemos, pero ese es un testimonio así muy fuerte que lo vivimos. ¿Cómo, qué hace la palabra en nuestras vidas? Es algo, fue algo hermoso completamente porque con la palabra se estuvo restaurando en esa tarde mi madre y de ahí ya se le empezó a leer más diario, diario, diario en voz alta. Ella escuchaba y era la palabra. A veces pienso que somos como una planta, ¿verdad? Un arbolito, que estamos, ese arbolito necesita su agüita, su vitamina, que le removamos la tierra para que empiece a crecer. Y esa es la palabra, llega, ministra, remueve, limpia, purifica, anima, consuela, vivifica ese arbolito que podemos ser nosotros. Es el agua que necesitamos, es el agua de vida, son nuestras vitaminas. Siempre les digo, coman, tómense su vitamina diaria, porque sin la vitamina vamos a andar todos débiles, como arbolitos sin fuerza, ¿verdad? No, necesitamos esas vitaminas, esos nutrientes que vienen en la palabra de Dios para animarnos. Y nosotros lo hemos vivido. A veces estamos como que discutiendo, por así decirlo, porque sí discutimos, estamos, no nos ponemos de acuerdo que algo así, no, que no, y bueno, salen cosas, ustedes los saben. ¿Y qué pasa? Luego mi esposo me dice, ya vamos a leer. Y yo quiero seguir discutiendo, la verdad. Y él, no, ya vamos a leer. Y le apuesta todo a que sabe que si ya nos sentamos a leer, ya se me van las ganas de discutir. Ya no discuto, ya me quedo callada, ya se me pasa todo. Y bueno, sí, porque la palabra nos habla. claro. La palabra
nos vivifica, nos da paz, ¿no? De las cosas que nos da la palabra, los beneficios, todo lo que nos proporciona. Es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que produce el efecto propio o esperado. Cumple perfectamente su cometido, ¿sí? Sirve para lo que se espera de ella. Eso quiere decir eficaz. Por eso dice, la palabra es eficaz. La palabra está viva. Y en Isaías 55:10 claramente nos lo dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, para lo que le envíe. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Animémonos y que sea algo que nosotros podamos implantar en un estilo de vida, de leer la palabra, de comentarla. La necesitamos. Separados de Él nada podemos hacer, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús. Necesitamos la palabra. Y nosotros lo estamos viviendo ahorita. ¿Cuánto la necesitamos? ¿Cuánto? O sea, viene la sed, el hambre de querer la palabra por, pues, las situaciones que uno vive. No cometer el error de pensar que con el solo hecho de leer estamos ejercitándonos. Y después leer la Biblia, ¿no? La recomendación es leer primeramente la palabra de Dios, pues en ella encontramos los fundamentos y virtudes morales que nos van a permitir enfrentar la cotidianidad de esta vida. Hay que leer, hay que meditar, pero la palabra de Dios. Esa es la que es viva, esa es la que es eficaz, es la que nos va a ayudar en todo momento y jamás nos va a defraudar. Por el contrario, siempre va a dar con el acierto, con lo que nosotros necesitamos, pero leyéndola. Así es. Y en esto que dices meditar, ¿cómo la tenemos que leer? Es meditarla. Leer, ¿qué quiere decir meditar? Leer pensando, reflexionar en la palabra de Dios, reflexionar. Cuando nosotros hablamos, comentamos, no entendí esto o entendí esto, no sé, tú qué piensas, y un diccionario o en el Google, que ya ahí todo se encuentra, a ver qué quiere decir, qué hay. Esto nos anima a, a buscar más, a meditar en la palabra de Dios. Bueno, pues, no sé, Bueno, ¿quieres pues ese comentar? es el consejo práctico que está en la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Encontremos ahí la dulzura, encontremos ahí la paz, encontremos ahí la provisión que tanto necesitamos para que nuestra alma no se olvide de todos los beneficios que Dios nos ha dado en toda nuestra vida. Muchas gracias. Hasta la próxima.